Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Les agradezco nuevamente su presencia en este Conversemos. Estamos aquí esperando 2 minuticos más y arrancamos para que tengamos una horita bien fluida y bien chévere frente a las conversaciones que vamos a tener el día de hoy desde el ámbito de los retos en la creación de empresas y emprendimientos. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Ven bien la presentación? Sí, te confirmo. Perfecto. Me pueden ir contando si quieren cuáles son los sectores a los que pertenecen. Algunos son conocidos, otros los estamos conociendo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, empecemos ahora que tenemos buen quórum. Bueno, primero que todo, mi nombre es Andrea Mejía, yo soy la CEO de Cultura Estratégica para quienes no me conocen. Nosotros en Cultura Estratégica acompañamos empresas y emprendimientos en la estructura y el fortalecimiento de sus negocios y de sus core. Ahorita más tarde les cuento un poquito más acerca de nosotros. Yo soy abogada, especialista en responsabilidad civil y seguros, también soy especialista financiera y tengo un MBA con especialidad en dirección de proyectos. Me fascina, fascina el emprendimiento, me fascinan los negocios, la gente, me fascina conectar y sobre todo las relaciones. Bienvenidos a las personas que se están uniendo y como les decía ahora, vamos a tener un espacio donde nos vamos, donde les voy a dar algunas ideas y algunos retos que como empresarios debemos estar regálenme un momento, por favor, en constante verificación y que es muy importante para el crecimiento de sus negocios, de sus empresas. Bienvenidos todos nuevamente. Con esto empiezo y me gustaría que podamos empezar esta presentación con esta diapositiva. ¿Por qué escogí este nombre? ¿Por qué crear? Porque como su significado lo ha denotado, crear es dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Esos son las empresas, esos son los negocios, esas son las ideas que se materializan. Cuando yo tengo una perspectiva donde empiezo a denotar que hay una necesidad en el mercado y que con base en eso yo puedo, a partir de una idea, a partir de un pensamiento, a partir de una tecnología, a partir de una pasión, yo puedo empezar a tener una proyección acerca de lo que podría ayudar a que esa necesidad estuviera realmente satisfecha, es que yo me pongo en la tarea de, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo llevo a cabo esta idea y la materializo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos emprendedores, tenemos pasión por las cosas, tenemos ganas de que efectivamente podamos tener clientes en el mercado, podamos salir y encontrar una necesidad a la cual debemos satisfacer. Entonces es a partir de ahí que nosotros empezamos el reto de crear, el reto de tener una empresa y el reto de empezar a construirla. ¿Quién de ustedes me puede contar alguna experiencia a partir de esa creación, de esa innovación? ¿Cómo ustedes llegan a decir, venga, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener algo por lo cual vaya a trabajar y no estar de pronto trabajándole a otra persona, sino que me quiero conectar con eso? ¿Quién de pronto quiere dar alguna pincelada acerca de cómo llega a ser empresario? Porque la idea es que podamos tener no solamente pues aquí un monólogo, sino que podamos tener una conversación un poco más fluida para que sea bastante enriquecedora. Entonces, me gustaría
que esta pregunta que les voy a hacer, alguno de ustedes se atreviera a responderla. ¿Ustedes creen que como emprendedores ustedes nacieron así o simplemente se hicieron a través de ciertas circunstancias? ¿Quién me quisiera ayudar ahí de pronto? Anímense, anímense sin pena. Carlos, ayúdame tú. A ver, respecto a si el emprendedor se hace o nace, ¿cierto? De alguna manera, creo que sí hay unas cualidades que pues, la mayoría de emprendedores tienen, cierta resistencia a la frustración, cierta tolerancia al riesgo, cierto deseo de independencia. Sin embargo, creo que aumenta mucho las posibilidades de tener experiencia en otros negocios. Y por eso es que, si tú ves, la mayoría pues de las impulsadoras grandes, cuando los miras, los emprendedores en promedio, los más exitosos, están por encima de los 45 años y tienen algún pasado laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje es más completa que la persona de 18 o 20 años que sale de la universidad y monta un negocio. Obviamente, pues todo dentro de una distribución estadística, ¿cierto? Hay gente muy exitosa que sacó sus negocios a los 18 años, pero si tú lo miras de alguna manera, mejora tus probabilidades de éxito, tener experiencia, conocer un sector, entender diferentes modelos de negocio, haber hecho negociaciones previas. Entonces, creo yo que los emprendedores sí pueden formarse y crearse. Gente que ha estado empleada puede llegar a ser emprendedora por deseo, por necesidad. Muchas gracias, perfecto. ¿Alguien más de pronto quisiera compartirnos una respuesta respecto a esta pregunta o paso a darles mi posición? ¿Alguien más que se anime? Bueno, les cuento, desde mi experiencia, yo creo que el emprendedor tiene un poco de ambos. ¿Por qué? Porque para uno ser emprendedor, como veníamos hablando con ese hilo conductor, tiene que ser capaz de diferenciar o detectar una necesidad en el mercado. Entonces, esa visión o esa conciencia que tenemos de la situación afuera en el mercado, es una situación de la gente, de ciertas personas que siempre están pensando cómo solucionar problemas de terceros, ¿cierto? Entonces, frente a eso, yo diría que es una capacidad que tienen ciertas personas y por eso, digamos que nacen con esta vena emprendedora. Me tocó hace bastante tiempo trabajar con una persona que quería ser empresaria y su sueño era ser empresaria, pero apenas empezaba a tener alguna dificultad económica, de una vez ya iba y buscaba un trabajo y después descubrió que su felicidad no estaba realmente en ser empresaria o en ser emprendedora, sino que estaba determinada en estar en una empresa y buscar ese foco. Entonces, tiene que tener uno como emprendedor una cierta pasión, una cierta conexión con estar innovando y con estar creando para que efectivamente podamos tener una connotación de eso. También un emprendedor se puede hacer porque finalmente existen unos parámetros y existen unas habilidades que vamos desarrollando a medida que somos empresarios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, desarrollamos actividades gerenciales, desarrollamos también esa capacidad de estar alerta a los cambios que el mundo nos trae y esa conciencia de ser capaces de estar permeando constantemente frente a circunstancias que nos pueden acabar. Es decir, ¿se acuerdan
que hace mucho tiempo existía Blockbuster. Blockbuster en su momento fue una empresa que era muy exitosa porque todos íbamos allá a alquilar nuestras películas de VHS y Blockbuster era una empresa supremamente reconocida y siempre siempre tenía clientes. Pero ¿qué sucedió? En algún momento dejó de revisar ese mercado y ese mercado se le fue fluyendo, pues fue evolucionando a otras plataformas y a unos nuevos contenidos que no estaban ni en un VHS ni en una película como tal, hablemos de en DVD, Blu-ray y demás. Y en ese sentido empezó a perder su importancia, no supo mirar hacia el futuro y en ese sentido entonces quiebra. Realmente hay una capacidad innata de quien empieza a tener esa vena emprendedora y es precisamente eso, ser consciente de las cosas, de las cosas que nos va mostrando el entorno y en esa medida o en esa lectura ir tornando nuestra realidad a cómo se está ajustando ese mercado y qué nos está pidiendo el cliente. Entonces, ahora vamos a ver que esta conferencia, Conversemos, yo lo voy a ligar a 3 momentos que son claves, que tienen que ir interlineados para que ese reto de crear empresa todos los días sea mejor, sea mucho más fluido, tengamos una conciencia de ese entorno y podamos ser empresas muy exitosas. Entonces, con esto, digamos que esto es una introducción a ese reto de crear. Ese reto de crear, como les decía, viene ligado siempre a algo que tuve como idea, que tengo como pasión o que desarrollé desde el ámbito tecnológico para que pudiera ser una innovación o digamos, una propuesta de valor respecto de las que ya hay en el mercado. Entonces, cuando creamos a partir de ideas, podemos crear a partir de pasiones o podemos crear a partir de avances tecnológicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Acuérdense, todos los comentarios y preguntas me las pueden hacer sin problema porque me gusta mucho que ustedes enriquezcan esta charlita que vine hoy a traerles. Bueno, y también por acá me ideé una ecuación que para mí es muy, muy importante y es dentro del ámbito de la innovación que todos los días estamos escuchando. Nosotros no solamente podemos innovar desde la forma como prestamos un servicio o desde la forma como creamos un producto o desde la forma como nos conectamos con el cliente, que es supremamente importante, o desde los diferentes aspectos de una empresa, por ejemplo, desde el ámbito de la gerencia o desde el ámbito comercial o desde el ámbito financiero, contable, etcétera. Ese componente... Lo que te estás diciendo. No. Hola, María. Ese componente de innovación es un componente que denota, digamos, de gran ayuda a esa capacidad de la que estábamos hablando ahora de crear. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros somos conscientes de que efectivamente existe una realidad cambiante en el mercado y hacemos algo mejor de lo que existe en ese mercado para tener un producto o un servicio realmente importante e imponente, podemos lograr una innovación. Entonces, les dejo ese datico que para mí ha sido importante y yo establezco que innovación es igual a un invento, llámese invento a esa idea materializada, esa pasión materializada o ese avance tecnológico materializado, multiplicado por una comercialización que ahora vamos a hablar un poco sobre esos retos de la comercialización, porque cuando tengo una buena comercialización, logro efectivamente experiencias impactantes para el mercado y así voy satisfaciendo las necesidades puntuales que vamos logrando. Nuevamente a los últimos que se han estado conectando, les doy la bienvenida. Espero que les guste mucho esta conversación. Ojalá sea una conversación donde varias personas pues puedan aportar sus ideas, sus conocimientos, sus vivencias para que sea mucho más enriquecedor. Bueno. Teniendo este reto de crear ya organizado,
les venía diciendo, nosotros vamos a trabajar este momentico bajo una metodología que se enfoca en 3 aspectos, que se enfoca como tal en los retos de creación de las empresas o en los emprendimientos, que se enfoca en los retos que debo tener como empleador frente a mis empleados o las personas que trabajan conmigo, y también debo tener una mirada al cliente. O sea, esos retos tienen que estar siempre en consonancia para que puedan generar un impacto y una muy buena experiencia frente a mi prestación como tal de servicios. Empecemos entonces con las empresas. El primer reto que les vengo a poner aquí es que cuando ustedes creen empresa, créenla a partir de un propósito. Ese propósito, háganse de cuenta que es el santo grial de su negocio. Tengan frente a ese propósito siempre ligado un para qué. Yo para dónde voy, yo para qué estoy haciendo esto, yo qué necesidad estoy satisfaciéndole al mercado. Listo, eso es lo principal y lo primordial. Si ustedes en este momento, señores, no tienen un propósito concreto, es muy importante que empiecen a pensarlo, porque realmente eso es lo que les va a generar ese valor y esa propuesta frente a lo que ustedes hoy tienen como empresa. Porque, como vamos a ver ahora, si de pronto ese propósito no está claro, hay dos cosas que pueden suceder. Una, que perdamos el norte y que cualquier cosa nos sirva. Y 2, que el cliente y nuestros empleados se desenfoquen de lo que efectivamente para nosotros es importante como empresarios y les pueda empezar a servir cualquier cosa de la competencia porque nos empezamos a volver un commodity. Entonces, tener un propósito es algo muy inteligente dentro de dentro de la creación de una empresa, y mi recomendación, señores, es téngalo ojalá por escrito. Aquí les voy a contar una vivencia mía, y es que cuando yo empiezo a estar pues a crear cultura estratégica, de hecho, pues les cuento acá que ya cultura estratégica tiene 9 años en el mercado. Cuando empecé con esta empresa, yo la pinté. A mí, pues los que me conocen un poquito saben que me encanta colorear, y yo hago un dibujo donde la pinto, me pongo el foco de qué quiero, cómo la quiero, qué necesito, y era pues algo muy ambicioso para ese momento. Realmente varias personas que eran cercanas a mí me decían, Andrea, pero venga, pero usted ¿por qué está haciendo tantas, pues quiere hacer como tantas cosas, tiene una proyección tan ambiciosa, usted apenas se acaba de graduar como abogada, no me piense tanto hacia ese lugar, sino que enfóquese un poquito más a la profesión que tuvo? Y yo le dije, bueno, listo, está bien, yo voy a tomar un rumbo, digamos, para empezar, pero ese norte yo nunca lo voy a perder. Y de hecho hoy en día es a lo que nos dedicamos dentro de cultura estratégica, porque finalmente es algo a lo que yo le he perseguido toda la vida y ha sido mi pasión, y va pues muy ligado a esa idea de la que hablábamos ahora, y a una pasión que siento por lo que hago. Entonces, señores, reto número 1, tengan un propósito para su empresa y ténganlo consolidado en alguna parte escrita para que ustedes sepan efectivamente que tienen que trabajar por ellos todos los días. Un segundo reto que que les traigo acá frente a la creación de las empresas es la planeación. Siempre, señores, muy, muy importante, yo teniendo ese foco del que veníamos hablando ahora, planear mi estrategia. ¿Qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer para lograr llegar a ese objetivo, que es ese propósito misional que tiene mi empresa? Planeen su estrategia y escríbanla. Esta estrategia no solamente, o sea, uno a veces ve como estrategia un aspecto muy etéreo o muy gaseoso, muy nebuloso. No, háganlo práctico, háganlo desde lo que
pues desde la forma como ustedes día a día se conectan con su empresa, porque cuando pasa, o sea, lo que les acabo de decir impacta mucho como una relación humana, o sea, funciona de la misma manera. Cuando yo encuentro con un tercero empatía y me conecto con él, yo uno lo que yo soy, lo que yo proyecto, lo que yo quiero, con lo que yo veo de él y lo que, pues, y lo que él proyecta hacia mí. Eso mismo debe suceder con la empresa. Debe haber una conexión entre lo que es ese propósito misional con ese match que se hace desde la parte estratégica, pero bájenle así, pues a como ustedes lo quieran analizar, pero planeen, yo qué voy a hacer hoy, cómo lo voy a hacer, qué herramientas necesito, qué recursos tengo, con quién lo voy a hacer, cómo me voy a mover, que no se me junten dos citas, que efectivamente si yo tengo que entregar algo, pues tengo todos los recursos para ello. O sea, vamos, puede ser desde lo macro hasta lo más mínimo, pero planeen por favor su día a día, sus meses, sus años, y esa planeación puede tener varios niveles, o sea, pueden hacerlo de manera global, que es una planeación de estrategia como tal. Pueden hacer estrategia, por ejemplo, en el ámbito comercial, pueden hacer una estrategia desde el ámbito contable, financiero, estratégico, perdón, otra vez, jurídico, y así sucesivamente. Pero de verdad, ser metódicos en la estructura como tal de empresa nos va focalizando hacia dónde queremos ir. Porque yo sé que el día a día nos consume con lo urgente y lo importante. Entonces, nuestro día a día pasa y nosotros todo el tiempo somos apagando o incendios o mirando qué hacemos, pero también tenemos que vender, pero también tenemos que lograr que nos conozcan. Entonces, somos como un mundo hacemos un mundo de roles, pero esos roles todos están de pronto direccionados a cosas diferentes. Señores, céntrese y verán que a través de la estrategia pueden lograr grandes cosas. Otro reto que les traigo desde el ámbito empresarial son los procesos. Es muy importante tener los procesos como aliados. Y aquí hay una cosa muy importante que les traigo, y es que la ausencia de procesos es tan peligrosa como el exceso de ellos. No nos convirtamos en que salgan las cosas como vayan ocurriendo, pues como tener un esquema del día a día, como hay el famoso Dios proveerá. No nos convirtamos en unos empresarios de Dios proveerá, ni tampoco nos convirtamos en unos empresarios de la política llevada a la política, y los procedimientos y los procesos y la metodología y la estructura. No, o sea, busquemos un equilibrio con base en nuestra profesión, con base en nuestra proyección como empresa, en esa planeación que venimos estructurando, y revisemos cuáles son los procesos que verdaderamente a nuestra organización le sirve. Si no tenemos, entonces tenemos que hacer un signo de interrogación ahí para estructurar los procesos que verdaderamente le sirven a la organización y necesita la organización. Y si tenemos un exceso, pues también vigilar, porque puede que en muchos casos ese reproceso nos deje, digamos, por fuera de la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de la labor. Hasta aquí de pronto alguna pregunta. Carlos, de pronto tú me vas diciendo si nos escriben en el chat, porque estoy en otra, digamos, en otra pestañita. Bueno. Por último, el último reto que les traigo para ustedes como empresarios, desde el ámbito empresarial, es que constantemente vigilen la ejecución que ustedes tienen dentro de dentro de la empresa. ¿Qué es la ejecución? La operación, el día a día. No, pues, traten de que esa ejecución y esa operación no sea un tema de que se les vuelva paisaje, sino que ustedes como líderes de empresa o
o apoyo en el ámbito directivo o como empleados, desde el rol que tengan, donde estén en este momento, sientan que dentro de su día a día ustedes pueden ser demasiado conscientes de lo que hacen y cómo lo hacen y cómo lo hace la empresa, para que efectivamente ahí tengamos menos reprocesos, tengamos menos desconexión y sigamos siempre ese propósito misional. Entonces, súper importante estar vigilante de la ejecución. Muchas veces encontramos empresas que tienen todo muy documentado o que tienen mucha gestión de sus procesos, pero recuerden que el papel puede con todo. Lo que tenemos que revisar es si en la práctica estamos verificando y siendo consecuentes con aquello que está en el papel. Eso es otro reto que les vengo a traer el día de hoy, como pues desde el ámbito empresarial, y que ojalá sigan, porque si ustedes tienen esos retos que les viene a traer acá solucionados, seguramente van a tener empresas más estructuradas y van a tener empresas mucho más fortalecidas. Entonces no lo echen en saco roto. Espero que hayan tomado como noticas, si no, no hay problema. Hablamos y les refresco los conocimientos que acá. Bueno, como empleados, frente a esta visión de empleados, no es una visión de los retos que se tienen siendo empleados, sino que se tiene desde los retos de como empleador, desde como creador de empresa o empresario, voy a tener con mis empleados. Entonces, esa es la forma como debemos darle la lectura a pues digamos, a estos retos que les traigo hasta acá. Esto es súper importante. Realmente el equipo que nos empieza a rodear va a ser en gran parte el responsable o la cara al mercado, a los clientes. Y podemos decir que contratar personas con actitud de servicio tiene un plus adicional a digamos, a esas competencias o habilidades que tiene una persona, llámese un abogado, llámese un administrador, llámese un contador. Si aparte de todo eso, que es, digamos, para lo que está puntualmente, pues, lo que vamos a vincular a una persona como tal, contratamos a alguien que efectivamente tenga una actitud de servicio, nos va a potencializar esa habilidad. Y el cliente no solamente va a sentir que recibió su información y que recibió esa necesidad que estaba sintiendo, pues la asumió, sino que adicionalmente podemos entender que se van a empezar a generar unas relaciones entre la empresa y el cliente que me van a potencializar esa estructura como tal de cliente, empresa, y es lo que en el futuro puede generarme una recompra. Entonces, aprovechen este tip que es bien importante. Y desde dónde se me tiene en cuenta este aspecto, desde el ámbito de la contratación. Si yo dentro de mi organigrama que debo, digamos, estructurar con unas funciones específicas para cada cargo, y unas estructuras de cargo pues un poco más elaboradas, si yo a esas estructuras y a esas funciones de ese cargo le sumo contratar personas con actitud de servicio, créanme que los problemas que podemos tener en el día a día se van a poder solucionar mucho más fácil, porque quien tiene una actitud de servicio puede tener mayor capacidad de resolver los problemas de los clientes. Entonces, en esa medida podemos lograr mejores resultados y que los clientes finalmente se enganchen con nosotros. Frente a esto, es bacano que empecemos a tener una conciencia de que los empleados no son no son personas que llegan a nuestra empresa porque sí. Hoy en día tenemos una ausencia
de sentido de pertenencia de los empleados. Y de hecho ahora estamos hablando de técnicas de retención de talento porque nuestras generaciones empiezan a moverse de un lado a otro, empiezan a sentir que les dan más valor o en la empresa de afuera o que tienen unos ciertos beneficios, entonces por eso, pues, o a veces ni siquiera son como beneficios como personales, sino que en otra empresa que puede prestar el mismo servicio le dan 100.000 pesos más y pueden irse para allá. Entonces, les doy este consejo o este reto: enamoren a sus empleados para que puedan estar con ustedes permanentemente, para que el día de mañana, si hay cualquier situación, si hay cualquier necesidad en el futuro, si se prestan, no sé, si se presentan vacantes, no salgan simplemente a correr porque les dan un valor económico adicional a lo que están recibiendo de pronto acá, sino que encuentren en la empresa que es de ustedes un valor y un sentido que no lo encuentran en otros, unos beneficios que no van a encontrar en otra parte, y teniendo enamorados a sus clientes, a sus empleados, ellos mismos se van a encargar de vender de una mejor manera, de pasar esa información, digamos, a los terceros o a las personas que están externas en sus empresas de una manera más, digamos, generando más bienestar, teniendo más apertura, porque no hay nada peor que, pues, o ustedes ya me dirán, que uno llegara a una parte y uno sabe que el que lo está atendiendo está más aburrido con su vida que cualquier otra persona. Uno dice, no, ¿y este qué? Y qué pereza. Y entonces, eso que está emitiendo en ese momento, toda esa energía que está emitiendo esa persona desde ese lugar, yo no estoy simplemente asociándolo a esa persona como tal. Yo como cliente, ay, 15 minutos, sin tener una proyección un poquito más elevada, yo voy a decir, yo necesito, pues yo como cliente, lo que estoy haciendo es conectándome con esa empresa y diciendo, es que esta empresa tiene esta energía de esta manera o me va a atender de esta y esta manera, porque es que eso es lo que me está reflejando el empleado que trabaja en ella. O cuando empiezan, por ejemplo, a decirme que no sé, que es culpa de un tercero, porque pues una prestación de servicio que no corresponde a sus funciones. Realmente son empleados que están desconectados de su labor y de su gestión. Entonces, créanme que teniendo enamorados a sus clientes, se va a reflejar mucho el trabajo que ellos hagan en los clientes, y así van a tener una mejor recepción y experiencia para ellos. También empodérenlos. ¿Empodérenlos en qué sentido? Denles cada vez una oportunidad de decisión mayor, que ellos empiezan a solucionar los problemas. Cuando vemos empresas que tienen digamos, un cúmulo de políticas o que siempre están escalando los problemas que les llegan, son empresas que empezamos a tener, digamos, cierta perspicacia de que las políticas que ellos tienen, primero, no están funcionando, y segundo, que efectivamente toda esa prestación de servicio es en favor de la compañía, no en favor del cliente. Entonces, empoderen a sus empleados para que puedan tomar decisiones y sea, digamos, un tema más ágil, y de esa manera se pueden tener una mejor experiencia con el cliente, y adicionalmente liberan ciertas cargas de su responsabilidad, porque también eso suele suceder. Cuando yo empodero, estoy pasando de cierta manera la responsabilidad que está en mis manos a la de mis empleados, para que ellos puedan a su vez prestar un excelente servicio. Tenemos otro reto, y es que hagamos los responsables a todos de la experiencia, o sea, que sea una experiencia global. Era lo que yo les decía de pronto ahorita y me adelanté acá, es que
es muy tenaz cuando, ejemplo, durante un proceso o durante alguna experiencia con un cliente existen fallas por alguna de las personas que trabajan. Ejemplo, el comercial no tuvo la comunicación con el de la persona encargada de inventarios, entonces vendió más productos de la cuenta y resulta que inventarios no tiene lo suficiente. Entonces hay un choque interno como empresa porque no hay una comunicación y el comercial te va a decir que la culpa es del de inventarios porque no tenía la información actualizada. Como cliente, a mí, ¿qué me interesa? Yo tener una postura como tal, como cliente, y tener simplemente el otro lado. A mí como cliente no me interesa, señores, que fue el de compras, fue el de inventarios, o fue el de ventas, o fue una persona ajena, o que no se tomó una decisión. Yo siempre lo miro como empresa. Entonces, como empresa, todos tienen esa responsabilidad, porque si hubiera habido una comunicación constante y confiable, pues no hubiéramos tenido estos problemas de comunicación y así pues la experiencia del cliente si lo hubiera tenido satisfecha. Por último, tenemos frente a los empleados que es un reto importante para ellos capacitarlos constantemente. No creamos simplemente que con inducciones corticas o con el defiéndase se están logrando mejores resultados a nivel empresarial. Nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de traerle siempre nuevo material a nuestros empleados, capacitarlos, digamos, conectarlos con lo que está pasando afuera, conectarlos desde esa vigilancia en las fallas del proceso y a partir de ahí siempre tener mejoras continuas, porque cada vez lo que estamos buscando es que evitemos ese factor sorpresa, evitemos que efectivamente las fallas puedan darse y pues obviamente somos humanos y podemos tener fallas, eso no digamos es lo que me estoy refiriendo, sino que entre más vigilante tenemos el proceso, menos fallas vamos a tener y menos factor sorpresa vamos a incursionar. Con el cliente, esta es una visión que tenemos que tener nosotros como empresarios para suplir todo el tiempo las necesidades del cliente y que el cliente esté satisfecho con nuestro servicio. Muy importante este reto, señores, cumplan siempre esa promesa básica de lo que, pues por lo cual tuvieron ese cliente. Si ese cliente, por ejemplo, desde el principio le dijeron, somos una empresa que tiene como factor primordial la responsabilidad y el entregado a tiempo, pues si se demoraron una hora más en entregar lo que tenían que entregar y su promesa era entregar a tiempo, no sirve, ¿cierto? Tenemos siempre que estar muy pendientes de esa promesa básica que estamos prometiéndole al cliente y con base en ello prestar nuestro servicio. Porque un cliente, digamos que esto va muy ligado a esta y aquí la voy a conectar. Un cliente satisfecho es aquel cliente que, digamos, al que le cumplimos de cualquier manera, pero le cumplimos, ¿cierto? Pero es un cliente que el día de mañana, a pesar de haberle cumplido, puede ir a buscar a la competencia porque le va a prestar lo mismo o superior a lo que yo le estoy prestando como propuesta de valor. Entonces, entre estos dos retos, cumplan esa promesa básica al cliente, pero busquen siempre la lealtad, porque la lealtad es esa experiencia adicional al servicio que yo le estoy prestando, del cual quedo satisfecho, que va a hacer que mi cliente sea promotor de mis servicios. Entonces, algo que puede ser, digamos, muy cercano a esto es prestar servicios con calidad humana, por ejemplo. Entonces, no solamente yo que soy abogada, voy a hacer una defensa de una persona desde el ámbito jurídico que conozco, sino que puedo lograr una mayor lealtad con mi cliente cuando
entro a entender de manera clara su necesidad y pongo, y aquí conectamos con con la última, cuando entro a ser empática con ella, entonces hay una conexión muchísimo más fuerte, porque no solamente cumplí mi promesa, la cumplí con lealtad para que este personaje me pueda promover en el mercado como buen abogado, sino que adicionalmente, pues, ¿y eso cómo sucedió? A través de la empatía, porque sentí y me puse en su lugar. Al ponerme en su lugar, ya digamos que el círculo está completo y entonces estoy entendiendo la necesidad del cliente como tal. Finalmente, les dejo este último reto. Este aplica para los clientes, para la vida, para los amigos, pues, y de hecho es uno de los grandes acuerdos que a nivel espiritual debemos tener, y es: nunca supongamos nada. Tengamos siempre una pregunta frente a algo que yo supongo o frente a algo que yo creo entender de una manera, pero puede que yo no tenga un contexto completo de lo que existe para esa situación o para esa prestación de servicio o para esa entrega del producto o para lo que el cliente realmente necesita. Nunca lo supongan, y los invito siempre a estar preguntando para que efectivamente se logre esa conexión. ¿Cuánto tiempo tenemos, señores? Bueno. 6 minutos. 6 minutos, ok. Aquí, digamos que hago un cierre en los retos que hoy les vine a traer acá. Les cuento que nosotros desde Cultura Estratégica, si ustedes, ejemplo, no tienen muchos de estos retos solucionados o no los tienen complementados, nosotros les podemos ayudar en esa estructuración. Creamos un diagnóstico de fortalecimiento empresarial que revisa como tal qué tan estructurado y qué tan fortalecidos están las empresas, y a partir de eso evaluamos en unos puntos a ver si efectivamente sí lo estamos logrando, si estamos teniendo todos estos retos satisfechos. Con muchísimo gusto los podemos trabajar con ustedes. Los ámbitos en los cuales trabajamos este diagnóstico son el ámbito jurídico, el ámbito financiero, el ámbito estratégico, contable y de mercadeo, a través de unas 6 fases. Aquí de pronto tenemos personas que ya han estado, ya han sido como parte de este diagnóstico, y con ellas estamos trabajando de una manera muy chévere, muy organizada, muy estructurada y a través de la planeación. Los que estén interesados en eso, aquí les dejo los datos, y aprovechando estos 5 minuticos, quiero preguntarles cómo les pareció la conferencia, si les sirvió, si tienen preguntas, si tienen comentarios, porque el tiempo está un poco escaso. Entonces, los escucho. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenme algo, los quiero oír. Fue muy práctica y fue muy concisa, pero precisamente lo que queríamos era que ustedes pudieran llevarse algunos pincelazos de lo que desde el emprendimiento debemos tener en cuenta a la hora de crear, a la hora de estructurar empresa, a la hora de ser empresarios. Entonces, bienvenidos a Cultura Estratégica. Saben que esta es su casa, los ayudamos en lo que necesiten. Y bueno, gracias por sus comentarios. Aquí les he estado leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Ya, que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao, que estén bien.